Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones, qué bendición estar nuevamente con ustedes. Estoy muy contenta de poder entrar hasta sus hogares. Gracias por sus buenos comentarios, gracias por compartir el programa. Es de la forma que usted nos ayuda para seguir compartiendo la palabra. Todo aquel que está allá afuera necesitado de escuchar esta palabra. Quiero llevarlo a Segunda de Pedro capítulo 2. Fíjese que me llama mucho la atención cómo en estos postreros tiempos en los que estamos, cómo anda mucha enseñanza tergiversada, mala enseñanza de hombre, cómo andan confundiendo al pueblo de Dios, cómo andan confundiendo a las personas que recién llegan a Jesucristo y que realmente no tienen todo el conocimiento que necesitan de la palabra del Señor para rechazar todo este mensaje equivocado, donde hablan muchas cosas que no son bíblicas y donde realmente tergiversan la palabra del Señor, cambian realmente el mensaje que el Señor, la revelación que el Señor le dio al Señor Jesús y los planes del Señor que están totalmente cambiados por ciertas enseñanzas que andan allá afuera y que tenemos que nosotros tener cuidado y buscar nosotros la pura palabra del Señor, la palabra pura, meternos y escudriñarnos y estar nosotros realmente con la verdad. Sabemos que la palabra del Señor es verdad. Yo siempre lo digo en el programa, no determina que la palabra del Señor sea verdad si usted cree o no cree. La palabra del Señor es verdad, ya sea que usted crea o no crea. Pero es donde tenemos que tener nuestra visión, donde tenemos que tener nuestra mente, nuestros ojos en la palabra del Señor, porque ya ve que la palabra nos habla mucho de que vendrán engañadores en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y lamentablemente se está viendo. Ya ve que todo se ha cumplido y no puede ser que partes se cumplan y otras partes no. Fíjese que me es bastante... me confronta el escuchar personas que yo conozco que hasta están bien metidas en la palabra. Una mujer muy llena de la palabra me dice, no, si a lo último todos se van a salvar, no importa, Dios hizo los cielos para el hombre y el lago de fuego para el diablo y sus ángeles, y al final de todas maneras todos se van a salvar, sea que reciban o no, se van a salvar. Yo me he quedado asustada. Y muchas veces no podemos entrar en contienda con personas que están escuchando esos mensajes malos que andan allá afuera, porque entramos en contienda, valga la redundancia, y empezamos a discutir en lugar de realmente ser de bendición para esa persona. Entonces, a veces tenemos que orar primero para poder compartir algo, porque definitivamente eso cambia totalmente el plan del Señor, el buen plan perfecto del Señor. Imagínense, si fuera así, entonces, ¿por qué Jesucristo iba a morir en una cruz por nuestros pecados? ¿Por qué entonces iba a haber ese plan de salvación? Entonces tendríamos que anular Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, donde dice que si confesares a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, entonces serás salvo. Tendríamos que eliminar muchas cosas de la Biblia. Ya ve que la palabra es muy clara que no podemos ni siquiera quitar un punto, una coma de la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Se está viendo si están enseñando enseñanzas o interpretaciones de hombre al pueblo de Dios, a la gente, y tenemos que nosotros enfocarnos en la palabra, en la verdad, en la palabra pura, porque entonces ya ve que la palabra dice en Mateo 24 que vendrán engañadores y que incluso pueden engañar aún a los creyentes. Entonces tenemos nosotros que estar atentos, porque estamos en los postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos, y sabemos que el enemigo anda tergiversando y quiere quitar al hombre del diseño perfecto de Dios. También andan con otra enseñanza equivocada de que no hay arrebatamiento. Fíjese que yo lo escuché así directamente en un ministerio. No hay arrebatamiento, está mal interpretado, está esto, lo otro. No es cierto, sí hay un arrebatamiento. La Biblia nos habla constantemente de un arrebatamiento, que nosotros nos iremos al cielo, nos elevaremos a las nubes y ahí Jesucristo nos tomará y nos llevará al cielo. Entonces, eso no estuviera escrito en la palabra.
También andan con otra enseñanza que hay de muchas formas de llegar al Padre. La palabra es muy exacta donde dice que solamente llegamos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Imagínense, son tres cosas indispensables que se da cuenta cómo el enemigo es astuto, porque son tres cosas indispensables que él quiere confundir al pueblo, confundir al nuevo creyente, confundir aún al que no ha llegado, para que no vea la necesidad de recibir a Jesucristo como su Salvador para ser salvo, de que crea que de todas maneras, sea como sea, va a entrar al cielo, y de que hay diferentes formas de llegar al Padre, pero no es así. La única forma que llegamos al Padre es por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El Señor nos dejó bien advertidos en su palabra. Esto no quedó acá solo por dejarlo. El Señor sabía. Cuando el Señor ve la línea de tiempo, de los tiempos, Él sabe el principio y todo lo que va a suceder y cómo va a terminar. Entonces, Él sabía perfectamente que estas cosas iban a pasar, y por eso nos dejó por escrito de los falsos profetas y falsos maestros, porque sabría que vendrían falsas doctrinas, que vendrían falsas enseñanzas para confundir. Y ya ve que la palabra lo dice específicamente, que en los últimos tiempos vendrán engañadores y que pueden engañar aún al pueblo de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se da cuenta cómo en estos últimos tiempos eso es lo que están haciendo? Están blasfemando la verdad, están cambiando la verdad del Señor, están arruinando el diseño perfecto de Dios y la importancia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. No hubiera sido necesario que el Señor Jesucristo muriera, entonces sí, todos íbamos a poder entrar solo así por así al cielo. Pero es parte del engaño de Satanás, es parte de esas enseñanzas, de esas disoluciones que andan allá afuera en el mundo y que están siendo introducidas a la iglesia. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, a su perdición no se duerme. Fíjese que escuchamos muchas cosas que nos dejan impresionados, donde vemos el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la profecía. Sabemos que estamos en los postreros días, en los postreros tiempos, y que sabemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Muchas veces cuando escuchamos esa expresión pensamos que un devoramiento físico, pero el enemigo siempre se quiere devorar tu semilla, la semilla que ya está puesta en tu corazón. Quiere robarse la verdad de la semilla de la palabra del Señor. Entonces es una forma de devorarnos, porque cuando nos quita la semilla, cuando nos quita la palabra, nos confunde y nos engaña con palabra de hombre, nosotros empezamos a fallar, nosotros empezamos a aflojar un poquito nuestra vanguardia y ya no estamos alerta a lo que es realmente la palabra pura, porque empezamos a creer, entonces es así de fácil, entonces solo eso, entonces, y sí es fácil, no me tome a mal, es fácil, es simplemente aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, leer la palabra, leer las Escrituras, someternos al Señor, guiarnos por medio de la palabra, seguir las señales, ver los tiempos en los que estamos, que en otras palabras la Biblia lo describe como estar velando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nuevamente el adversario como león rugiente anda viendo a quién devorar. Se quiere devorar tu fe, se quiere devorar la palabra que tienes ya en tu corazón, quiere quitarte el discernimiento, quiere ponerte en un lugar mundano, en un lugar carnal, para que tú desistas
de seguir en fe, en santidad y buscando más del Señor. Es muy suspicaz su forma de devorar. Hay ciertas cosas en la palabra que las tenemos que interpretar porque son parábolas. El enemigo no anda realmente como un león rugiendo, queriendo comerte, pero es una forma de expresar el hambre, la forma, la sagacidad y la tenacidad que él tiene. Un león es rápido y mata, absorbe y trata de destruir. Así es Satanás. Entonces, eso es lo que él anda haciendo. Él trata de devorar la semilla que tienes en tu corazón. ¿Para qué? Para llevarte nuevamente de regreso al mundo. Y vamos a estar leyendo algo de eso, que qué malo es regresar a nuestro propio vómito, regresar al lugar donde estábamos. En el verso 4, siempre de Segunda de Pedro, verso 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Se da cuenta cómo a los ángeles que hicieron lo malo, los arrojó, dice acá la palabra, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Siendo ángeles, el Señor usó justicia con los ángeles. Entonces no es posible que estas enseñanzas que anden allá afuera, que dicen, ay, no hay que hacer nada, todos al final, todos vamos a entrar al cielo de todas maneras. Las puertas de los cielos están abiertas, me dijo esta persona que ha estado muy fuerte en el Señor, que tiene muy buena palabra, pero que ahorita está escuchando ese mensaje equivocado que anda allá afuera. Me impresionó y me dolió en mi corazón de ver que aún a muchos que están fuertes en la palabra están engañando, y vi la necesidad de hacer este programa. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, fíjese, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y fíjese lo que dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué? Porque vio justicia en Noé, vio un caminar de sujeción en Noé para con él. Entonces lo guardó, lo protegió a él y 7 de su familia, de su parentela, habla la palabra. Entonces, de esa misma forma, el Señor va a guardar en estos tiempos a su pueblo, a los que han recibido a Jesucristo como su Salvador, y los va a arrebatar y los va a quitar de la tierra por esos 7 años de tribulación. Usted ha escuchado de los 7 años de tribulación. Usted puede irse al libro de Apocalipsis. Hay muchos libros donde puede corroborar y comprobar de los 7 años de tribulación. Pero fíjese cómo, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, no va a perdonar a esta generación, a este mundo en el que estamos viviendo y que estamos en los últimos tiempos, sino que va a guardar a su pueblo y lo va a quitar y lo va a transformar, lo va a transferir al cielo para guardarlo de la ira venidera sobre la tierra. Pero entendemos entonces que tenemos que nosotros estar viviendo conforme al Señor le agrada, que tenemos que estar viviendo con Jesucristo en nuestro corazón, reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es un requisito de parte del Señor, que qué grande bendición para nosotros. Pero fíjese lo que andan diciendo allá afuera, que no, de cualquier forma van a llegar, no va a haber arrebatamiento. Es falso, va a haber un arrebatamiento. No todos van a poder entrar porque no todos quieren recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Me impresionaba mucho, otra cosa que me impresionaba mucho, 3 o 4 veces le hablé a un varón, un hombre guatemalteco que vino a este país a trabajar. Insistí 3 o 4 veces, yo creo que fueron 4 veces, y la última vez que lo vi, porque se iba a Colorado, le dije, recibe a Jesucristo como tu Salvador, recíbelo. Es tu oportunidad, Dios está tocando a tu puerta, uno no sabe ni el día ni la hora en que Jesucristo viene, y estamos en los últimos tiempos. Era un hombre de 30 años, entonces, por supuesto, yo le dije que Jesucristo venía pronto, entonces que teníamos que estar preparados. Este hombre las 4 veces me contestó no.
no estoy preparado. Le dije, no, tú nunca vas a estar preparado. Deja que Él venga a tu vida y Él haga un cambio en tu corazón. Me dijo que no, que tal vez en un futuro, que no tenía mucho tiempo de estar escuchando el Evangelio. Y le estuve hablando varias veces. Se fue a Colorado. Al mes me llegó la noticia que llegó de trabajar, se fue a acostar y ya no despertó, murió. Cuando yo recibí esa noticia me impactó muchísimo y pensé, debí insistir más, debí hablarle más. Me sentí muy mal, pero ya ve que nosotros ponemos el Evangelio ante las personas, les hablamos, pero no podemos obligarlos. Tenemos que esperar porque el Señor es un caballero, Dios es un caballero y Él quiere que nosotros de nuestra propia voluntad lo aceptemos y lo reconozcamos a su Hijo amado como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y que decidamos en nuestro corazón seguirlo y someternos a sus reglas y a sus estatutos, pero Él no obliga a nadie. Pero cuando eso pasó me impresionó mucho, y hay mucho ahorita pueblo, mucho hombre y mujer que piensan que hay mucho tiempo y no quieren recibir a Jesucristo. Este hombre fue llevado de regreso a Guatemala para su funeral. Allá tenía esposa, 2 hijos, tenía 30 años y me impresionó muchísimo. Pero más me impresionó que tuve la oportunidad de hablar con el hermano por teléfono y volvió a hacer lo mismo. Vio lo que le pasó al hermano y no quiso recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y estamos en los últimos tiempos. Yo lo vi de tan poca edad al que murió, que nunca se me ocurrió decirle, te puede decir mañana o pasado, sino simplemente le dije, Cristo viene pronto y esto es lo que el Señor tiene para ti, es un regalo de parte de Dios. Y no quiso, insistí y no quiso. Al mes quedó en su cama y murió. La bendición es que el hermano Otto Moreno tuvo una visión cuando yo le hablé y le comenté y me dijo, el Señor me dice que él en su último momento se arrepintió en su intimidad porque recordó todas tus palabras y las palabras de otros hermanos que le hablamos, y yo recibí esa palabra del hermano Otto Moreno porque era un hombre bueno, era un hombre de buenos sentimientos, y yo sé que a pesar de que no quiso recibir, estaba escuchando, sé que empezó a leer su Biblia, y la gloria sea para el Señor, que al último momento él pudo hacer una decisión. Pero vemos cómo el pueblo allá afuera, el hombre y mujer, está con su corazón endurecido, y cuando escuchan estas malas enseñanzas de que no hay un arrebatamiento, de que todos van al final a entrar al cielo, de que hay diferentes formas de recibir a Jesucristo, que no es cierto, son 3 cosas que son totalmente falsas. El Señor nos alertó de falsos maestros. Vemos que empeoran la situación porque confunden a los hombres allá afuera, y es la necesidad que vemos de predicar la pura palabra del Señor. Estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, para que nosotros veamos, leamos y escuchemos con nuestros propios oídos lo que el Señor nos dice. Es muy importante. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjese cómo el Señor es tan claro acá. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no están con Jesucristo, los que no quieren abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para ser ese nuevo hombre, esa nueva persona, para tener ese nuevo renacimiento, un nuevo espíritu. Esos son los impíos. ¿Y qué dice la palabra? La palabra lo dice tan claro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, guardó al que estaba caminando con él, con el Señor, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, los no creyentes. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente. Se da cuenta que hay una forma de vivir santa y hay una forma de vivir impíamente. Es muy importante que nosotros veamos eso, para que veamos que esas enseñanzas son falsas. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Verso 7. Y libró al justo Lot. Ahí está nuevamente. ¿Quiénes son los justos? Los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, los que lo hemos reconocido y que estamos caminando bajo la justicia de Dios, bajo la justicia del Señor Jesucristo. Estamos redimidos del pecado por medio de Jesucristo. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjese cómo los describe a los que no están viviendo santamente conforme la palabra del Señor, a los malvados. Y libró al justo Lot, quitó a Lot de Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia, y mire, destruyó la conducta de los malvados, los destruyó a todos por su mala conducta. Verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjese qué tremendo, porque él estaba escuchando todo, escuchando y viendo el mal comportamiento de los impíos, de los que no tenían a Dios, de los que no vivían con Dios. Entonces nos damos cuenta que sí hay un requisito, y en estos últimos tiempos en los que estamos, en estos tiempos, en esta generación, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, recibir ese nuevo espíritu dentro de nosotros, abrir nuestro corazón, y entonces nosotros vamos a poder ser partícipes de ese arrebatamiento, quitado de la tierra por 7 años de tribulación, y entonces entraremos al cielo. Pero ahora andan diciendo por ahí que cualquiera va a poder entrar al cielo, que las puertas del cielo están abiertas. No es así, no es así. Tenemos que nosotros recibir a Jesucristo para que nosotros estemos en el mismo espíritu con Dios, porque entonces vamos a llegar ahí arriba con rebeldía y vamos a llegar ahí arriba sin Jesucristo. ¿Para qué entonces el sacrificio de Jesucristo de morir en la cruz por nosotros? Para justificarnos de todo pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? ¿Se da cuenta cómo el Señor tiene todo bien planificado, bien organizado? Por eso es que tenemos que rechazar todas esas falsas enseñanzas de hombre que traen confusión, que vienen a quitarnos del diseño del Señor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? Los injustos son los que no han recibido a Jesucristo, para ser castigados en el día de juicio. Verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué es lo que desprecian el señorío? Desprecian a Jesucristo. Desprecian el título de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la justificación de pecados del Señor Jesús. Entonces, esos no van a entrar al cielo, se van a quedar a una tribulación de 7 años acá sobre la tierra. Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Se da cuenta cómo van a perecer en su propia ignorancia, en su propia perdición? Porque hablan de cosas que ni siquiera saben, como animal. Mire cómo la palabra los describe, cómo los compara el Señor con animales. Por eso es muy importante agregar conocimiento a nuestra fe, agregar conocimiento del Señor Jesús, conocimiento de la palabra pura, conocimiento de la voluntad de nuestro Señor. Muy importante,
especialmente con estas malas enseñanzas que le digo que andan allá afuera, que ya ve que dicen que hay muchas formas de llegar al Padre y eso es falso. La palabra dice que únicamente llegamos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y andan confundiendo a la gente, incluso al pueblo de Dios. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Se da cuenta? Van a recibir galardón por su injusticia, o sea, van a recibir pago o retribución por su injusticia. Los que no quisieron lavar sus pecados por medio de Jesucristo y recibir el Santo Espíritu, confesando a Jesucristo como su Señor, van a recibir un galardón, un trofeo, un pago por su injusticia. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mire qué tremendo, porque andan divirtiéndose, andan recreándose en sus errores y andan gozando en sus deleites cada día, en sus delicias, ignorando los tiempos en los que estamos, ignorando a Jesucristo, negando y diciendo: no estoy preparado, no quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, no quiero estar en el reino de Dios, me gusta estar en el mundo, me gusta estar en las delicias de cada día de sus errores, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Verso 14, siempre de segunda de Pedro capítulo 2. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire qué tremendo. Por eso es que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos quitamos de la maldición que llegó al hombre, que llegó sobre la tierra después de que Adán le entregó a Satanás, porque eso es lo que Adán hizo, desobedeciendo al Padre y escuchando la mentira de Satanás. Se da cuenta el engaño desde los tiempos de Adán y Eva. Primero Eva escucha a la serpiente y hace que también Adán coma del árbol prohibido. Esa fue una desobediencia para Dios y eso fue obediencia a Satanás. Por lo tanto, él le entregó a Satanás el reino que él tenía. Adán tenía la palabra y tenía el mensaje, y el Señor lo creó para que tuviera dominio sobre la tierra, y él le entregó ese dominio a Satanás por medio de obedecer su engaño. Es muy importante que en estos postreros días no nos dejemos engañar de Satanás. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se da cuenta cómo habla acá? Que han dejado el camino recto. Esto me suena como personas que ya estaban con Jesucristo, personas que ya estaban en la iglesia, que ya estaban en el buen caminar y que se desvían y se van de regreso al mundo. Es muy importante que regresemos, que regreses a la iglesia, que regreses al reino de Dios, que regreses si te has desviado, que tú regreses, porque estamos en los últimos tiempos. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero Cristo viene pronto y tenemos que estar velando y tenemos que estar preparados. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se da cuenta la palabra fuerte en este versículo? En el verso 17 de segunda de Pedro capítulo 2 hay una densa oscuridad reservada para los impíos, para los que no quieren arrepentirse, para los que no quieren entregar su corazón a Jesucristo y que sean limpios por medio de Jesucristo y que justificación venga a ellos por medio de Jesucristo. Hay una oscuridad reservada para siempre. Entonces me parece a mí
que esa enseñanza de que no importa que todos van a entrar al cielo, al último todos van a entrar al cielo, que las puertas están abiertas, eso no es cierto. Incluso, si usted se da cuenta, yo he hablado en otros programas, hay libros donde el Señor anota el libro de la vida, donde anota tu nombre. Y cuando recibes a Jesucristo, tú le pides que anote tu nombre en el libro de la vida. ¿Para qué? Para no ir a esa densa oscuridad que está preparada para los injustos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está preparada para siempre. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjese que hasta seducen a personas que realmente quieren estar con Jesucristo, que realmente quieren estar sometidos a la palabra, que realmente quieren buscar del Señor, que realmente hay sinceridad en sus corazones para estar sometidos a la palabra y buscar del Señor. Los seducen para desviarlos del buen sendero correcto del Señor. Imagínense qué tremendo. Es por eso que nosotros tenemos que estar metidos en la palabra y sabiendo la voluntad del Señor. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se da cuenta que es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos perdón de pecados, que es nuestro Salvador, y por medio de Él recibimos justificación, y por medio de Él únicamente llegamos al Padre. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esas son las personas que se van de la iglesia, que regresan al mundo, que no quieren ya más nada con el Señor Jesucristo. Es peor, que si hubiera sido mejor no conocer. Su postrer estado, su último estado, viene a ser peor que el primero. Verso 21, voy a tratar de ir más rápido por el tiempo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjense qué tremenda la palabra, pero el Señor acá está siendo bien duro. ¿Por qué? Porque es terrible volver a la inmundicia, volver a las tinieblas, volver a lo carnal, volver a lo mundano, y es a lo que la persona regresa, y aún más, a veces aún se envuelve más en pecado. Acuérdese que la palabra dice que cuando alguien recibe a Jesucristo, pero cae, otros demonios más vienen a tratar de llevarlo a cosas peores. Entonces nosotros tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, tenemos que seguir buscando de la palabra del Señor, y tenemos que estar agarrándonos del Señor para que Él con su misericordia nos ayude hasta el último momento. Así rápidamente voy a leer 2 de Pedro capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que le están diciendo a la gente, pero están diciendo que Jesucristo viene, que Jesucristo viene. Tienen años de decirlo y nunca viene. Viene pronto. Jesucristo viene pronto, y por eso es que Él nos está motivando muchísimo a hablar de los últimos tiempos, a hablar de las malas enseñanzas y alertar al pueblo, porque Cristo viene pronto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció
anegado en agua. En aquel tiempo el mundo pereció con el diluvio, por agua. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el Señor ha estado esperando, dándole más oportunidad a aquel que tiene la necesidad de tener un encuentro con Él, que tiene la necesidad de conocer a Jesucristo para recibir justificación, para ser limpio de pecado y que pueda ir al cielo. La palabra dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Nadie espera al ladrón porque no sabe a qué hora llega, pero cuando llega, llega de repente. Así será la venida del Señor Jesús. Por eso es que nosotros en este programa, siempre al final del programa, hacemos el llamado para que tú puedas justificarte ante el Padre por medio del Hijo y que puedas ser limpio de todo pecado y que puedas ser partícipe de ese arrebatamiento y que puedas entrar al cielo y puedas ser quitado de la ira venidera a la tierra por esos 7 años de tribulación. Esta mañana a mí me gustaría preguntarte si quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, si quieres abrirle tu corazón. Es un paso de obediencia y mira, empiezas una relación con el Padre recibiendo a Jesucristo. Si rechazas a Jesucristo, rechazas al Padre. Entonces esta es tu oportunidad de llegar al Padre por medio de Jesucristo y que seas limpio de todo pecado. Por favor, repite esta oración junto conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendiciones para ti que hiciste la oración. Bienvenido a la familia del Señor. Y si tú andabas alejado e hiciste la oración, bienvenido nuevamente. El Señor nunca rechaza un corazón arrepentido. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía. Lee tu Biblia y será hasta el próximo programa. Bendiciones.